Bueno, entonces estamos viendo qué hacer cuando tenemos dos variables aleatorias y lo que vamos a hacer hoy es, pues, hablar acerca de herramientas que nos van a ayudar cuando trabajamos con varias variables. Ajá. Lo primero es qué pasa cuando tenemos una suma de variables aleatorias. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a empezar con el siguiente teorema. ¿Ok? Entonces el teorema dice, sean X y Y variables aleatorias continuas, ujú, independientes, ok, con densidad conjunta, ujú, fxy, x, y. Ajá. Entonces ahora, si definimos z como la suma de x y y, ujú, entonces la densidad de z, de la suma, es la integral de menos infinito a infinito de la densidad de x, ajá, por la densidad de y evaluada en z menos x de x. Ujú. Bueno, entonces tenemos dos variables aleatorias, las sumamos, eso también es aleatorio, y queremos ver cuál es la densidad de esta cosa. Bueno, vamos a demostrar esto. Ok. Entonces, recuerden que en variables aleatorias continuas, la derivada de de la función de distribución acumulada es igual a la densidad, ¿no? Entonces, si queremos la densidad, podemos empezar con la función de distribución acumulada y derivarla. Pues vamos a empezar con la densidad, perdón, la función de distribución acumulada de z, ¿ok? Bueno, entonces necesitamos esto. Esto es la probabilidad. Pueden, por definición, la función de distribución acumulada es la probabilidad de que z tenga valores menores o iguales a z minúscula. Ujú. Pero ya sabemos que z es la suma, ¿no? De x y y. Entonces la suma debe ser menor o igual a z. Ahora podemos despejar una de ellas y esto puede ser, lo puedo escribir como la probabilidad de que y tenga valores menores o iguales a z menos x mayúscula, ¿no? Bueno, pues entonces ya con esto podemos calcular probabilidades. Entonces, x no me importa de dónde a dónde vaya. Ajá. Entonces, esto es la integral de menos infinito a infinito. Pero y sí, y tiene que tener valores menores o iguales a z menos x. Ajá, entonces solo me importa que y tenga valores desde menos infinito hasta igual a z menos x. Entonces la integral debe ser de menos infinito a z menos x. Ok. Y ahora la densidad conjunta fxy, xy, de y de x. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio de variable. Ok. Y entonces vamos a definir v, la nueva variable, como y más x. Ujú. Y aquí vemos que la diferencial de b, pues es simplemente la diferencial de y, entonces no hay problema con eso. Em, y de aquí puedo despejar y y es b menos x, ¿no? Bueno, pues entonces aquí tengo y ahí puedo sustituir. Entonces vamos a tener la integral de menos infinito a infinito, la integral de fxy, x, en lugar de y ponemos b menos x. Y la diferencial de y es la diferencial de b. Ok, y ahora el límite superior. Ajá, entonces hicimos este cambio de variable. B es igual a y más x. Y ahora quiero ver cuánto vale b en los límites de integración. Entonces aquí cuando y vale menos infinito, pues b también vale menos infinito, ¿no? Nada más le estoy sumando un número. Y luego, eh, cuando y es igual a z menos x, tenemos b superior, límite superior, es y más x,
pero y es z menos x y luego más x, pues entonces esto es simplemente z, ¿no? Porque se van la z del menos x más x. Entonces, el límite superior ahora es z. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos la función de distribución acumulada de z. Pero nosotros queremos la densidad, ¿no? Y entonces les dije, la derivada de f mayúscula, la función de distribución acumulada, es la densidad. ¿Ok? Entonces, la densidad de z es la derivada con respecto de z, de f mayúscula. ¿Ok? Bueno, pues entonces vamos a derivar la expresión que encontramos, ¿no? Porque esto es esta integral de acá. Bueno, entonces esta es la derivada con respecto de z de la integral esta. Es fxy x b menos x db de x. Ok. Bueno, la primera integral pues no depende de z, ¿no? Entonces, como la integral y la derivada son lineales, pues la puedo meter aquí. Bueno, entonces esto es la integral de menos infinito a infinito de la derivada con respecto de z, la integral de menos infinito a z, f x y x b menos x, db de x. Ajá. Y bueno, pues aquí tenemos la derivada de una integral que depende de z, ¿no? Entonces, podemos aplicar la teorema fundamental del cálculo, ¿no? Teorema fundamental del cálculo. Entonces tengo la integral de menos infinito a infinito y por el teorema la derivada y la integral como que se elimina. Y ahora tenemos que evaluar la función de adentro en cada límite de integración. En los límites de integración. Entonces, obviamente en el límite superior tenemos fxy, x, y ahora lo que estamos evaluando es b, ¿no? Porque es la derivada de b que se me está yendo. B en z, entonces esto es z menos x. Ahora, la densidad en menos infinito siempre es cero. Ajá. Entonces ya no tengo que poner nada. Ahora, ¿por qué? ¿Tienen alguna idea alguno de ustedes por qué la densidad tiene que ser cero en menos infinito? ¿Por qué no puede en el límite tener un valor? No cero. ¿Qué reglas? Ujú, exactamente, exactamente. Entonces, porque la integral de menos infinito a infinito debe ser cero. Ujú, ajá. Bueno, esa es la función de distribución acumulada. Ujú. La función de distribución acumulada es la que tiene que ser cero en el límite cuando x tiende a infinito, a menos infinito. Pero esta es la densidad. Ajá. Entonces, una forma de verlo, no te preocupes, Greta. Una forma de verlo es lo siguiente. Fíjense, yo tengo aquí mi eje de las zetas, ¿no? De menos infinito a infinito. Y yo tengo una densidad, que recuerden es una función no cero. Ahora, si tiende a cero tanto en menos infinito como infinito, pues yo puedo calcular la integral de menos infinito a infinito y va a ser algo que podría tener una integral finita, entonces la densidad sería finita. Obviamente requerimos que la densidad, la probabilidad sea igual a 1. Entonces la integral de toda la densidad de menos infinito a infinito debe ser 1. Ujú. Y esto solo se puede si en menos infinito es cero e infinito también es cero. Porque fíjense, si no es así, entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos una densidad
que va a cierto valor, ¿no? Entonces, C1 es, vamos a decir que es el límite cuando la densidad tiende a infinito, y C2 a menos infinito, y C2 es el límite de la densidad cuando F tiende a menos infinito. Y la probabilidad es la integral, el área bajo la curva de la densidad. Bueno, pues entonces, si el límite cuando la densidad tiende a menos infinito es una constante, pues fíjense que yo puedo hacer un rectángulo ujú, hasta cualquier lugar. Y esto es un rectángulo infinito porque su lado izquierdo tiende a menos infinito. Ujú, ok, entonces esto tiene altura C1, pero tiene base menos infinita. Bueno, de hecho tiene base infinita. Entonces aquí el área sería C1 por infinito, pues sería infinito. Entonces ahí la integral ya no puede ser 1 porque este cuadrito que está contenido dentro de la densidad es infinito. Y además le tenemos que sumar toda esta área que no conté. Entonces, todo el área de esto es infinito. Entonces, no puede ser, el límite en menos infinito no puede ser una constante no cero. A fuerzas tiene que ser cero. Si no, su integral no es 1. De hecho, es infinita. Bueno, entonces por eso, cuando yo evalúo la f en menos infinito es cero. Entonces solamente me queda eso. ¿Ok? Bueno, y entonces pues ya tengo esta expresión. La integral de f de x, y, x, z menos x de x. Pero recuerden que yo tenía una hipótesis muy importante, que es que son independientes. Ujú. Y si son independientes, entonces su función de densidad conjunta se puede escribir como la multiplicación de la marginal de x por la marginal de y. Entonces, esto es la integral de menos infinito a infinito de la densidad conjunta que puedo escribir como la multiplicación de las densidades marginales de x y y. Me voy a poner primero x y luego y. Ok. Ahora, la primera entrada corresponde a x. Entonces, x debe estar evaluada en x. Y la segunda entrada corresponde a y. Entonces, y debe estar evaluada la densidad en z menos x. ¿Ok? Pero ya acabamos, ¿no? Miren, esto es lo que quería yo mostrar. Y esta, porque esto es lo que tenía. Integral de menos infinito a infinito de f de x, f y z menos x. Y me faltó de y de... Ah, sí, de x, no, sí está bien. Perdón, sí está bien. Ok, y aquí tengo lo mismo. Entonces ya lo demostré. ¿Estuvo claro esto? Ok, bueno. Ahora, em, esto es importante porque esta integral, en general, no para densidades a fuerzas, ajá, sino para cualquier par de f's, tiene un nombre en específico. La integral de menos infinito a infinito de una función ujú, multiplicada por otra función evaluada en otro, como desplazada por z. em, esto se le llama o se denota fxx asterisco, ajá, fy, y asterisco, fyz. Ay, ya, ok. Bueno, entonces les digo esto, ya es algo conocido, esta operación. Ujú. Y esta operación le llamamos la convolución. La convolución de x y y. Ujú.
Si ustedes hacen cosas de ciencias de datos, la convolución va a salir de todos lados. Ajá. Pero bueno, si no lo hacen, mm, tal vez solamente en cosas de prueba la van a ver. Bueno, entonces esto es en el caso continuo. En el caso continuo, hacemos la convolución de fx y fy. Bueno, en el caso de las discretas, de las variables aleatorias discretas, pues es exactamente lo mismo, pero con sumas. Ujú. Entonces, si z es ah, x más y, es la suma de variables aleatorias independientes. Ujú. Entonces, la probabilidad puntual de z es igual a la suma respecto a todos los valores en el rango de x de p de la probabilidad puntual marginal de x por la probabilidad puntual marginal de y evaluada en z menos x. Y a esta operación que está aquí también se le llama la convolución, pero bueno, en este caso la convolución discreta. ¿Ok? Ahora, esta operación de la convolución es una operación muy complicada. Ajá, porque es una integral de una multiplicación de funciones donde además tenemos una variable. Ujú. O sea, esta es una variable, no es un número, ajá, no está fija, sino es algo que está variando ahí. Entonces, pues la integral de un par de funciones, pues quién sabe qué sea, ¿no? O sea, puede ser algo muy complicado que no se puede integrar de manera, em, ¿cómo se dice? Exacta, ¿no? O sea, no tiene una forma cerrada la integral. Puede ser. Y aquí, pues también puede ser lo mismo, ¿no? Entonces, pues no es muy atractivo hacer este tipo de operaciones en la vida práctica. Pero por eso nosotros tenemos, como no es muy práctica, por eso tenemos la función característica. Ujú. Si recuerdan, la función característica era esta función generadora, que era la transformada de Fourier de la densidad o de la probabilidad puntual, que siempre existía porque estaba dentro de un círculo de radio 1 y que además tiene una relación 1 a 1 con la densidad. Entonces, si yo conozco la densidad, ¿se acuerdan de la función de distribución acumulada? Perdón, la función característica. Y si yo conozco la función característica, inmediatamente sé quién es su densidad y por lo tanto la variable aleatoria. Entonces, recuerden que la función característica de una variable aleatoria x, que es una función compleja de t, y esto es el valor esperado de e a la i de x. Ok, y habíamos dicho que una de las propiedades de la función característica es si x y y son independientes, entonces la función característica de la suma es simplemente el producto de funciones características. Ok. Entonces, fíjense cómo es más fácil obtener la función característica de esta variable z, que es la suma, porque simplemente tengo que calcular las funciones características de las variables aleatorias x y y las multiplico. Ajá. Y multiplicar, pues es multiplicar, ¿no? No hay ningún problema con la multiplicación, es muy fácil de hacer. Entonces, en la vida práctica es más común que en lugar de hacer esta operación súper fea, que probablemente no se puede hacer de manera exacta, mejor hacemos esto. Ujú. Y ya automáticamente tenemos la función característica de z y con esa función característica podemos calcular lo que sea. Ujú. Entonces, no necesitamos la densidad. Podemos usar esto ya. Ujú. Entonces, si en prueba 2 les piden calcular algo de z, la suma, pues mejor usen esto. Ajá, es más fácil que estar haciendo una convolución. Bueno, entonces recuerden que, la función característica es la transformada de Fourier de la densidad o de la probabilidad puntual.
Entonces, em, de esto podemos sacar un teorema em, interesante. Ay, perdón, es que tengo un problema y me duele la pierna. Bueno, entonces la transformada de Fourier es la función característica, ¿no? Entonces, phi xt es la transformada de Fourier de la densidad de X. Vamos a denotar la transformada de Fourier por el gorrito, por un gorrito. Ujú. Bueno, entonces la función característica de Z es la función característica de X más Y. Ujú. Pero esto es la transformada de Fourier de Z, gorrito, porque es esta, bueno, esta. Pero esto sería entonces la transformada de Fourier de esta cosa, de la convolución de X y Y. Esto es la convolución, la transformada de Fourier de la convolución de X menos Z, ¿no? Z menos X. De Z. Ay, perdón. Convolución. Ok. No me deja. Ok. Entonces, la convolución de estas dos cosas. Y es la transformada de Fourier de eso, ¿no? Porque F es simplemente la convolución, pero necesito sacarle la transformada de Fourier. Pero dijimos que la función característica de X más Y es la multiplicación de funciones características. Que es, cada una es la transformada de Fourier de la densidad de cada variable aleatoria. Entonces, la transformada de Fourier de la densidad de X, la transformada de Fourier de la densidad de Y. Y entonces aquí obtenemos el resultado de un teorema muy importante, que no lo vamos a probar, pero es muy útil. Entonces, teorema de la convolución. Ujú. Entonces, la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones es simplemente el producto de las transformadas de Fourier de cada una. Entonces, esta cosa tan fea se puede hacer muchísimo más bonitas en la transformada de Fourier. Bueno, ok. Entonces, esto es algo muy útil, pero probablemente no lo vayamos a usar ahorita porque están en tercer semestre, ¿no? Entonces, es solo por si en algún momento lo necesitan en el futuro, pues ya lo tienen ahí. Bueno, ok, ahora, como tenemos dos variables aleatorias, me gustaría a mí también poder calcular la probabilidad condicional de algo. Ujú. Entonces, pues vamos a hacer la probabilidad condicional con las dos variables aleatorias, ¿no? Antes, en las primeras clases, nosotros teníamos la probabilidad condicional de dos eventos. Ajá. Pero ahora vamos a tener la probabilidad condicional del valor de una variable aleatoria dependiente del valor de otra variable aleatoria. Ujú. Entonces, si yo tengo información acerca de una variable aleatoria, ¿qué me dice eso de la segunda variable aleatoria? Entonces, la probabilidad condicional de X condicionada a Y se define como, ok, la densidad de X, perdón, la probabilidad. Estoy en el paso, en el caso discreto. Primero, es la probabilidad puntual de X condicionada
a que y tenga el valor y minúscula es la probabilidad de que x tenga cierto valor, dado y igual a y minúscula. Ajá, que y mayúscula tenga el valor y minúscula. Bueno, pues podemos usar la definición de probabilidad condicional. Ajá. Y esto es la probabilidad de que x tenga cierto valor x, perdón, intersección y tenga el valor y. Ujú. Dividido entre la probabilidad de que y tenga el valor y. Esa es la definición de probabilidad condicional que ya habíamos visto. Ahora, la probabilidad de que x tenga un valor x y y tenga un valor y, pues es la probabilidad puntual conjunta. Ujú, la función de probabilidad puntual conjunta. Cuando x vale x y y vale y. Y la probabilidad de que y valga y es la densidad, la probabilidad puntual marginal de y. Ujú. Entonces, yo puedo calcular la probabilidad puntual condicionada como la probabilidad conjunta entre la probabilidad marginal de la que está condicionando. ¿Ok? Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa con la probabilidad, con las variables aleatorias continuas. Es un poco más difícil en las continuas, entonces no vamos a hacer la demostración, porque aquí tenemos una probabilidad de que y valga y, ¿no? Según la, ¿cómo se llama? La fórmula de probabilidad condicional, la definición de probabilidad condicional. Pero como tenemos variables aleatorias continuas, la probabilidad de que y valga exactamente cierto valor, pues es cero. Ajá. La probabilidad de que una variable aleatoria continua tenga un valor en específico siempre es cero, porque sería el área bajo un punto de la densidad. Ajá, y el área de un punto es cero. Bueno, pues entonces, eh, haciendo ciertos trucos, podemos llegar a lo siguiente. La densidad condicional de x condicionada a y se define en el caso continuo como la densidad de x eh, condicionada a y es la densidad conjunta de x y y entre la densidad marginal de y. ¿Ok? Ay, perdón, es que me duele mucho. Bueno, entonces, para que estas cosas, estas ideas queden bien em, fijas en su mente, pues vamos a hacer los siguientes dos ejemplos. Ujú. Bueno, pues vamos a empezar por un caso más sencillo y terminamos con uno más complicado. Bueno, entonces, sean X y Y uniformes en el triángulo X, Y positivas y X más Y menores o iguales a 1. Y ahora nos piden calcular la densidad condicional de X dado Y. Bueno, esta de las variables aleatorias uniformes en un triángulo ya lo habíamos visto antes. Ajá, lo vimos la clase pasada. Entonces, en este caso, teníamos, primero solo consideramos el primer cuadrante del plano porque nos dice que X y Y son mayores o iguales a 0. Entonces, toda esa región es X más Y, perdón, X y Y mayores o iguales a 0. Y ahora, X más Y debe ser menor o igual a 1. Entonces, Y debe ser menor o igual a 1 menos X. Ya habíamos dicho que 1 menos X es la recta que en el primer cuadrante hace esto, ¿no? Que en X igual a 0 vale Y igual a 1 y en X igual a 1 vale 0.
Entonces, está definida nuestras variables aleatorias en este triángulo de aquí. Ok, entonces la altura es 1, la base es 1, entonces el área de mi triángulo es 1/2, ¿no? Base por altura sobre 2. Bueno, y queremos condicionar a que y tenga cierto valor. Entonces, en una recta de altura y. Ajá. Bueno, entonces la densidad de una variable aleatoria uniforme en 2 dimensiones es 1 entre el área. ¿Ok? Ya lo habíamos visto antes. Pero el área es 1/2. Entonces, 1 entre 1/2 es 2. Ujú. Y entonces, podemos escribir las funciones indicadoras para que solo esté en el triángulo como que x debe estar en el intervalo 0, 1 menos y y tiene que estar en el intervalo 0, 1. Ujú. Entonces, y puede estar en el intervalo 0, 1, pero x tiene que estar en 0, 1 menos y. Entonces, hasta la altura del triángulo. Entonces, ya está bien definido. Bueno, ahora, ¿qué necesitamos? Pues lo que necesitamos es la densidad conjunta, que ya la tenemos, y ahora la marginal de ella. ¿Ok? Eh, bueno, ahora vamos a hacer rápido el cálculo de la marginal. Recuerden que la marginal de las densidades marginales son las integrales de la densidad conjunta respecto a la que no me interesa. Ujú. Entonces, si yo quiero la marginal de y, tengo que integrar de menos infinito a infinito mi densidad. Ujú. Ajá. Con respecto a la variable que no me interesa. La que me interesa es y, porque es la densidad de y. La que no me interesa es x, entonces con respecto de x. ¿Ok? Entonces, ¿qué no depende de x? 2, función indicadora de 0 a 1. Entonces, esas son constantes con respecto de x. Y ahora integro la función indicadora de 0 a menos 1y x. Entonces, esto simplemente me cambia los límites de integración de 0 a 1 menos y de x. Ok, entonces esto es 2, función indicadora en 0, 1, y x evaluada de 0 a 1 menos y. Y bueno, entonces esto es simplemente 2 por 1 menos y, función indicadora en 0, 1, y. Y bueno, si usamos esta fórmula para calcular esto, pues simplemente divido la densidad conjunta entre la marginal y me queda la densidad condicional de x dado y es la densidad conjunta entre la densidad marginal de y. Ah, perdón. Esto es, esto es 2, función indicadora 0, 1 menos y, función indicadora 0, 1, y, dividido entre 2 por 1 menos y, por la función indicadora en 0, 1, y. Ok, y aquí hay cosas que se pueden eliminar, ¿no? 2 se va con 2, función indicadora 0, 1, y, se va con función indicadora 1, y me queda 1 entre 1 menos y, función indicadora 0, 1 menos y, x. Y ahora esto les... estoy haciendo. Ah, ok, ahora esto les tiene que sonar un montón. Esta densidad les tiene que sonar un montón. A partir de esta densidad, ¿de qué manera está distribuida y? X, perdón. ¿De qué manera está distribuida X? Díganme ustedes. Nada más a partir de la densidad. Ya vimos la densidad de variables aleatorias. Ya no se ve, profe, está nomás un lapicito. Uf.
Oiga, prof, Sí, perdón, por lo de su dolor, ni si se pone de pie, prof, a lo mejor es su columna la que la está lastimando. sí, sí, lo sé, pero cuando estoy parado también es malo. O sea, lo Ah, mejor es caray. estar acostado. Por eso estoy así. Oh, ay, Dios. Bueno, Sí. Bueno, entonces, ah, ya está haciendo cosas feas, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo así. Bueno, entonces, ok. Entonces, densidad de X es esto. Densidad de X condicionada Y es esto. Y esto es una densidad que ya vimos. Ujú. Pues ya deberían saber porque lo vimos desde cuando definimos distintas variables aleatorias uniformes. Esta densidad que me dice X está distribuida, la X condicionada Y más bien, está distribuida como un uniforme, ¿no? exactamente uniforme en qué intervalo. 0, 1 menos y. Exactamente. Ujú. ¿Esto qué me quiere decir? Esto es bastante obvio, ajá, porque si yo restrinjo a que Y tenga cierto valor, es decir, a que yo solo pueda tener valores sobre esta recta, Y igual a constante, ajá, una recta, pues ya dijimos que los valores X y Y son uniformes, ¿no? Entonces pueden tener cualquier valor dentro del triángulo. Si me restrinjo a esta línea, pues X puede tener cualquier valor en este intervalo, ¿no? Y este intervalo es 0 a 1 menos Y, que es esta recta. Ujú. Entonces, pues es obvio que así tenía que ser desde el principio, porque estoy escogiendo puntos, pero aleatoriamente, pero ahora en lugar de todo en todo el triángulo, en esta rectita. Ajá. Y bueno, pues cuando Y es 1, entonces esto es uniforme en 0, 0, entonces simplemente puede ser 0. ¿Por qué? Porque si Y es 1, entonces estamos en este piquito, ¿no? Solamente podemos estar en este piquito y es un punto donde X vale 0. Entonces, si estamos en Y igual a 1, pues solamente X puede ser igual a 0. No hay de otra. Ahora, si Y es 0, eso quiere decir que estamos aquí, sobre el eje X. Entonces, ¿qué valores puede tomar X? Pues cualquiera entre 0 y 1. Por eso, cuando Y es igual a 0, pues es uniforme en 0 y 1. Entonces, sí tiene sentido este resultado para ustedes. Sí, prof. Ok. Bueno, y pues para terminar vamos a usar lo que siempre hemos usado como ejemplo en las continuas. Entonces vamos a tener el siguiente ejemplo. Em, ahora tenemos la densidad 21 cuartos de X cuadrada Y, función indicadora X cuadrada menor o igual a Y menor o igual a 1. Ujú. Y lo que queremos es calcular la densidad condicional y la probabilidad de que X sea mayor o igual a Y si Y tiene el valor Y minúsculo. Bueno, pues entonces para esto necesitamos esta. Esta es la densidad, ¿no? Bueno, pues entonces, pues vamos a hacer esto. Entonces, primero recuerden que la densidad conjunta de X y Y la puedo escribir yo de distintas formas. Em, pero voy a usar la siguiente forma. 21 cuartos X cuadrada y la función indicadora la voy a escribir como que X solo puede estar en menos raíz de Y, raíz de Y puede tener cualquier valor entre 0 y 1. Ok, entonces recuerden que raíz de menos raíz de Y es este lado de la parábola
y raíz de y es este lado. Entonces x está confinado a esta cosa, pero y puede tener cualquier valor entre 0 y 1. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Entonces la densidad marginal de y es la integral de menos infinito a infinito de la densidad conjunta, que es 21 cuartos x cuadrada y, función indicadora, menos raíz de y, x, función indicadora en 0, 1, de y, con respecto de x, porque x es la que no me interesa. Entonces, pues hacemos lo mismo que siempre, ¿no? Saco todo lo que no tiene que ver con x. 21 cuartos de y, función indicadora 0, 1, y. Y ahora integramos de menos raíz de y a raíz de y por la función indicadora x cuadrado. Ok. Entonces esto es 21 cuartos y, función indicadora 0, 1. Y esto es x cúbica sobre 3 de menos raíz de y a raíz de y. Bueno, 7 por 3, 21. Entonces puedo eliminar aquí un 3 y aquí este 3. Entonces me queda 7 cuartos y, función indicadora 0, 1. Y ahora x cúbica a la 1/2, más bien 1/2 a la x cúbica por esto, es 3/2, ¿no? Menos y a la me- eh, menos y a la 1/2 al cubo es más raíz de más 3/2. Entonces esto me queda 2y a la 3/2. Y el 4 con el 2 se va, me queda 7/2. Y luego y a la 1 por y a la 3/2 es y a la 5/2. Función indicadora 0, 1. Entonces esta es la marginal de y. ¿Ok? Y bueno, ya con esto puedo calcular la densidad condicional. Entonces la densidad de x condicionada a y es la densidad conjunta entre la densidad marginal. Dijimos que la densidad conjunta era esto de aquí, ¿no? Simplemente lo copio para no escribir tanto rollo. Ok. Entonces es esto. Y esto lo dividimos entre la marginal, que es este de arriba, que ya también la calculamos. Ok. Bueno, entonces vamos a eliminar cosas. Esto se va con esto, ¿no? Y lo demás, pues tenemos que ver cómo se hace. Entonces, 21 cuartos entre 7/2 es 21 entre 2 entre 4 entre 7, ¿no? Entonces, vamos a tener que el 2 de arriba se va con el 2 de abajo. Bueno, vamos a ver. Entonces, 21 por 2 es 7 por 3, 21 por 2. Entre 4 por 7 es 2 por 2 por 7. X. ¿De dónde salió el 2? Ah, porque tenemos raíz de y. X cúbica evaluada en raíz de y. Eso es y a la 1/2 al cubo, ¿no? Menos evaluada aquí. Esto es menos y a la 1/2 al cubo. Ajá. Menos al cubo, o sea, menos 1 al cubo es menos 1. Entonces me va a quedar menos por menos más. Me queda y a la 3/2 más y a la 3/2. Y esto es 2y a la 3/2. ¿Sí? De nada. Bueno, y entonces se elimina esto con esto. Esto me queda así. Luego tengo una x cuadrada. Y luego y a la 5/2. Esto es y a la 1
menos 5 medios. Función indicadora de menos raíz de y. Raíz de y. Ujú. Y. Em, perdón. Y entonces lo que me va a quedar es 7 se va, 2 se va, me queda 3 medios, x cuadrada, y a la 1 menos 5 medios es 2 medios menos 5 medios, es menos 3 medios, ¿no? Función indicadora de menos raíz de y a raíz de y. Ok, y ahora la última pregunta, ya que tenemos esto, que fue un resultado importante, la densidad condicional es esto. Nos piden, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor a y, condicionada a que y sea igual a y? Ujú. Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a y, dado y igual a y. ¿Cómo calculamos esto? Pues como es una probabilidad condicionada, necesito una densidad condicional. Entonces, es la integral de la densidad condicionada. Vamos a escribirla. Ahora, los límites, ¿de dónde a dónde van? Bueno, pues quiero que x sea mayor o igual a y. Entonces, lo mínimo que puede valer x es y. Entonces, puede valer y cualquier valor hasta infinito. Ujú. Entonces, esta es la integral de y infinito de 3 medios x cuadrada y a la menos 3 medios. Función indicadora menos raíz de y a raíz de y. De x. ¿Ok? Es y, no es x. Ajá, miren, aquí era x. X. Entonces aquí es x también y aquí es x también. Bueno, pues entonces esto impone ciertos, me impone, esto me impone ciertos límites de integración, ¿ok? Ah, y solo puede tener valores de 0 a 1. Si le saco la raíz a un número menor a 1, eso es más chiquito. Ujú. Entonces, no puedo ir hasta infinito. Tengo que ir hasta raíz de y. ¿Ok? Entonces, esto es y, perdón, esto es raíz de y arriba. Y en el límite inferior va a seguir siendo el límite y. Ajá, porque aquí me dice que puede ir de menos raíz de y, pero eso es un número negativo, ¿no? Y y solo puede ser entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál es el mayor de estos límites? ¿Y o menos raíz de y? Pues y, porque es positivo o 0. Ajá. Y menos raíz de y siempre es negativo o 0. Entonces, el mayor de ellos es y. Ujú. Entonces, el límite es el menor. Ajá. Porque si no estoy extendiendo mi área de integración. Y no, la función indicadora solamente te hace 0 esto en algún lado. No expande el límite de integración. Bueno, entonces, de y a raíz de y, de 3 medios, x cuadrada y a la menos 3 medios de x. Entonces, todo lo que no tiene que ver con x, lo saco. 3 medios de y a la menos 3 medios. Integral de y a raíz de y, x cuadrada de x. Esto es 3 medios y a la menos 3 medios, x cúbica sobre 3 de y a raíz de y. Bueno, el 3, el 1/3 y el 3 se van, ¿no? Entonces me queda 1 medio y a la menos 3 medios. Y ahora x cúbica de raíz de y a y. Bueno, entonces
Me queda x cúbica a la 1/2, raíz de y, es y1/2 al cubo, evaluando, menos y al cubo, porque es y a la 1 al cubo. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto lo puedo escribir como 1/2, y a la menos 3/2. Esto es y a la 3/2 menos y cúbica. Y a la 3/2 es mayor a 1. 3/2 es mayor a 1. Entonces puedo escribir esto como em, voy a escribir esto como que esto lo voy a multiplicar por cada uno. Entonces, y a la menos 3/2 por y a las 3/2 es y a la 0, porque se suman los exponentes. Entonces, menos 3/2 más 3/2 es 0. Y a la 0 es 1. Entonces, esto es 1/2. Y a la 0 es 1 menos y a la 3 menos 3/2. Eso es, y a la 3 es 6/2, ¿no? 6/2 menos 3/2 es 3/2. Menos y a la 3/2. Y ya quedó. La respuesta. Ahora, esta probabilidad es importante que vean que es una variable aleatoria, ¿no? Porque depende de quién va, qué valga y. No sabe, o sea, dijimos que y valga un número y, pero pues, quién sabe cuál sea ese número y porque es aleatorio, ¿no? Entonces, la probabilidad de que x sea mayor o igual a y es un número aleatorio. ¿Qué vale esto? Lo que tenemos que ver es que esta es una probabilidad de verdad. O sea, es un número aleatorio, pero cumple con probabilidad. No es negativa y siempre es menor a 1, menor o igual a 1. Fíjense que cuando y vale 0, que es el valor mínimo que puede tener y, porque recuerden que estamos en esta parábola, entonces el valor mínimo es 0 de y el valor máximo es 1. Entonces, cuando y vale 0, la probabilidad vale 1/2. Entonces está bien, es menor a 1 y es positivo. Y cuando y vale 1, 1 a la 3/2 es 1, 1 menos 1, 0, y por 1/2 0, entonces la probabilidad es 0. Entonces la probabilidad está entre 0 y 1/2, está bien, porque no es mayor a 1 y es positiva. Entonces está bien hecha. Esta. Bueno, entonces pues eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? No. ¿No? Bueno. Ok, pues entonces nos vemos y una disculpa por la clase medio fea. Profe, Sí. yo le quería recomendar a un doctor muy bueno, operó a mi esposa de la columna y quedó bien. Si quiere le paso su teléfono, aquí se lo escribo en el chat. Bueno, sí, va, Es de, gracias. es de Médica Sur. Está Ahorita se súper lo bien. paso. Se Ok, lo paso, profe. Ahorita, a ver, no vaya acá, quítalo, lo voy a poner ahí en el chat, se lo pongo. va, Es el muchas doctor gracias. Gerardo Lima, ahorita se lo paso. Es muy bueno, ¿eh? Sabes que quedó ya bien.